Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Just Fair. O Yuriam, si nos acompañaron en el episodio número 1, podrán recordar que en el podcast hablamos sobre el estilo de crianza de mi esposa, Fernanda. Y en esta ocasión nos tocará hablar del estilo de crianza de mi esposo, Abraham. Pero antes de iniciar, ¿cómo estás, amor? ¿Qué tal tu semana? Pues bien, bueno, eso creo, ¿no? Yo creo que en el siguiente episodio vamos a platicar un poquito de la circunstancia que estamos viviendo actualmente. Claro, así es. Pero pues bueno, vamos a darle entrada a este tema del día de hoy. Y tú platícanos, amor, también cómo estás, cómo te sientes. Pues, honestamente, más o menos. Creo que la situación por la que ahorita estamos pasando es una situación difícil, pero que esperamos que esto nos una más, que en vez de alejarnos podamos subsistir ante estas dificultades. Te veo relativamente bien y pues yo también me siento más o menos y contenta más que otra cosa de estar aquí, de compartir este segundo episodio. Creo que ya los dos nos llenamos de alegría, de felicidad, entonces vamos a ver qué tal. Ya entrando en materia directamente sobre este podcast, cuéntanos, amor, con quién vivías, cómo era tu familia, con quién se componía. Pues platicándote un poquito, tú bien lo sabes, obviamente es mi esposa, pero lo debe de saber, ¿verdad? Pero pues bueno, yo pues con quienes vivía pues era con mis padres y mis hermanos, ¿no? Mi familia era una familia de alguna forma tradicional, si lo podemos llamar de esa manera, en donde estaba papá, mamá, hermanos, en donde papá y mamá jugaban un rol pues cada quien el suyo. En este caso pues mi papá pues venía de lo que es un pueblo en Veracruz, en las cordilleras de Hidalgo y Veracruz, y mi mamá pues ella siempre ha sido de aquí del Estado de México. Entonces pues la forma en la que ellos también pues vivieron y la forma en la que adaptaron esa crianza y esa forma de vivir pues fue con la que yo crecí, ¿no? De alguna forma un tanto pues machista, ¿no? A mí me criaron de esa forma, ¿no? Incluso hasta tengo una de mis abuelitas, y lo más curioso, mi abuelita materna, pues a veces no nos dejaba entrar a la cocina. No nos dejaba, o sea, ella agarraba, tú ibas a la cocina, agarró un vaso de agua o algo y tú no tienes que estar aquí, la cocina es para las mujeres. Es únicamente para las niñas, tú vete, que eres vieja y esa clase de cosas, ¿no? Entonces, desde la familia materna como mi familia paterna, pues crecimos con ciertas costumbres pues machistas, ¿no? Entonces, así fue mi familia. Yo crecí con ambos padres, afortunadamente, o desgraciadamente, ¿no? No para todos es el mismo, pero bueno, pues de esta forma fue la que yo crecí. Claro, ¿no? Y por ejemplo, en esta forma específica de los roles que tenía tanto tu papá como tu mamá, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo lo que yo vi desde que era niño es que los roles que tenían mis papás eran muy variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá pues siempre se dedicó 100% a la casa, 100% a los hijos, ¿no? De esta forma, pues de alguna, por llamarlo conservadora, mi mamá siempre se dedicó a mí, a mis hermanos, a mi papá a mantenerle sus cosas, los deberes del hogar, las tareas del hogar. Y mi papá, pues sí se dedicaba siempre a lo que era pues el proveer, ¿no? Suplir las necesidades del hogar, tanto materiales como económicas, y en algún sentido emocionales, ¿no? Entonces, mi mamá hubo un momento en la vida que ella ayudó a mi papá a trabajar. O sea, mi mamá no todo el tiempo estuvo en casa. Hubo temporadas en las que ella, de acuerdo a la circunstancia en la que vivíamos, ella ayudaba a mi papá a sacar pues la economía para subsistir, ¿no? Y viceversa. Yo recuerdo que mi papá también ayudaba en los labores del hogar, ¿no? Entonces mi papá, híjole, nosotros dábamos los fines de semana porque sabíamos que iba a estar él, y era un martirio porque nos iba a poner a talachear todo, o sea, a quitar, poner, subir, bajar, tirar, barrer, escombrar,
Nos ponía a talachar. O sea, mi papá todos los fines de semana, él le dedicaba tiempo, sí a la familia externa, es decir, a los parientes, los abuelos, los tíos, los eventos familiares, las fiestas de cumpleaños y todo ello, pero cuando estaba en casa, híjole, era un dolor en la mente, en donde, pues la verdad, sí era batallar con mi papá en ese sentido. Pues como te comento, ¿no? O sea, mi mamá siempre se dedicó a la casa, mi papá nunca tuvo la necesidad de llegar y decirle, es que no hiciste esto, porque la verdad mi mamá era una mujer, pues en ese sentido que cumplía con ese acuerdo que al final de ellos llegaron. Mi papá sí, él no dejaba trabajar a mi mamá, o sea, él sí su mentalidad era, para eso estoy yo. Y tú te quedas en casa. Justo, tú te quedas en casa, pero como lo comentaba hace un momento, pues sí existió el momento en el que mi mamá tuvo que salir a trabajar. Las circunstancias cambiaron, las necesidades cambiaron. Sí, uno se tiene que ir adaptando, ¿no? De acuerdo a las necesidades que uno va pasando, ¿no? Entonces, ese fue el rol que jugaron. Mi mamá, pues ama de casa en su totalidad, y mi papá, pues, pues proveedor, ¿no? Y es que aunque eran otros tiempos, por ejemplo, el hecho de tener 3 hijos, porque tú eres el hijo del medio, pues sí llevaba más complicaciones. O sea, honestamente no es lo mismo darle de comer a uno que del mismo sueldo de una persona salgan 3 personas a comer de ahí, o los gastos, por ejemplo, de la escuela o así. Sí, claro. Entonces, en este sentido, pues tus papás tuvieron que unir fuerzas o ser un equipo, aunque tal vez no eran los ideales de cada uno para poder salir adelante, ¿no? Sí, y sacarlos. Sí, justo, ¿no? Y el que mi mamá también la apoyaba mucho en la parte económica. O sea, yo creo que ella veía de alguna forma ciertas necesidades, y entonces, pues dijeran por ahí, o cotidianamente hablando, que se le trataba de levantarle la voz a mi papá. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, de la forma en la que ella podía apoyarle, en a lo mejor en hacer un pequeño ahorradito, en levantar algo de su gasto y todo esto, los métodos que utilizan las amas de casa, ayudaban pues, a que el impacto fuera menor. Claro, esto no eximía en su momento a mi papá de cumplir con su responsabilidad, ¿no? Pero, pues bueno, estos eran los roles, como bien dices, ¿no? Los tiempos pues han venido cambiando. A pesar de que mi papá venía de un pueblo, y a pesar de que creció en una familia totalmente machista, mi papá no fue en su totalidad así. O sea, mi papá rompió muchos estigmas, rompió muchos parámetros. Él pues ya ahorita ya no nos acompaña en este plano terrenal, él tiene 6 años que falleció, pero pues mi papá sí rompió con muchas cosas que hasta mi abuela, su mamá de él, nos llegó a platicar de cómo vivían. Entonces, esto sí, mi papá se esforzó, ¿no? Claro, siempre todo matrimonio tiene conflictos, tiene diferencias, altas, bajas, de repente están hasta arriba, de repente están hasta abajo. Y mi mamá, pues la verdad es que a pesar de que también traía como que esa crianza por parte de mis abuelos, tampoco fue una mujer totalmente esclavizada al hogar. O sea, sencillamente ella sí lo apoyó mucho, ¿no? Entonces creo que esos tiempos fueron cambiando desde esa generación. Y pues bueno, ya hablaremos más adelante de cómo venía cambiando nuestra generación, ¿no? Claro, sí, es cierto. Y por ejemplo, noto que tienes mucha conversación, mucho giro, mucho en torno a tu papá. Cuéntame cómo era la relación que tú tenías con él, qué circunstancias tú recuerdas en este sentido, de cómo él era y lo que te enseñó para ahora tú que eres papá. Wow, no, pues es una pregunta bastante interesante y bueno, un punto muy importante para mí. Pues para mí, pues como te digo, ¿no? Mi papá ya tiene 6 años que falleció. Para mí el hablar de mi papá es como hablarte de mi héroe, ¿no? Claro, él fue un ser humano como tú, como yo, que cometió errores. Yo no soy pues quien para juzgarlo, ¿no? Al final del día, pero que sí, pues tú tienes a una persona en un pedestal, pues se viene abajo ese pedestal, claro, ¿no? Entonces, cuando no se cumple con esas expectativas. Con las expectativas que uno tiene. Entonces mi papá, pues para mí fue un ejemplo. O sea, yo te puedo decir que yo de mi papá aprendí a hacer tirar para adelante. O sea, yo me encuentro en una situación, que vamos a ver en el episodio 3 de esto, pero si yo me encuentro en una situación
económica deplorable o que es difícil, yo recuerdo que mi papá buscaba la forma de salir de eso. Porque en muchas ocasiones en mi infancia y en mi adolescencia mi papá estuvo ahí parado, pero salió junto con mi mamá, o sea, tampoco te puedo decir que fue solo, siempre en apoyo con mi mamá. Entonces, pues para mí mi papá pues fue el ejemplo, o sea, me enseñó a hacer talacha en el hogar. O sea, yo de él aprendí que no hay nada de malo en ayudar en las labores del hogar, ¿no? Hay labores específicas que uno como a veces como varón pues puede hacer debido a la fuerza física. Justo, o sea, debido a nuestra naturaleza biológica, ¿no? Y hay deberes en las que pues sencillamente pues, no pasa nada por meter las manos, ¿no? Pues de él aprendí pues ser tirado para adelante, que siempre se puede, que siempre puede ser alguien en la vida. De hecho él un año o medio año antes de morir, si no estoy equivocado, terminó su carrera universitaria. O sea, y él venía de un pueblo donde había cero oportunidades y fue creciendo y o ya sea, cuando y siguió estudiando después de tener 3 hijos. Después de tener 3 hijos, después de tener pues relativamente su casa, pues vehículo, ¿no? O sea, después de haber hecho su vida, terminó de concluir sus estudios, ¿no? Entonces de él aprendí muchas cosas. Y pues, claro, insisto, siempre de la mano de mi mamá. O sea, no la puedo hacer yo a un lado de decir, es que mi mamá lo hizo solo, porque la verdad es que no. Mi mamá lo apoyó, hubo familiares que lo apoyaron, por supuesto, pero para mí el hablar de mi papá, pues es hablar de un gran ejemplo de vida. O sea, yo me veo reflejado a veces en muchas situaciones con él. Cómo es que salía adelante, las ideas que tenía, su sentido del humor, sus expresiones, y pues tú lo sabes, ¿no? Me comparan mucho a mí con mi papá, ¿no? Hasta la forma en la que me río. Sí, ¿no? Y es que esto al final del día es muy bonito, porque, o sea, lo venimos hablando desde el episodio pasado, ¿no? Papá o mamá son el reflejo hasta cierto punto perceptible que uno tiene de cómo uno debe de ser más adelante. Entonces, en este sentido, pues tú, te lo he dicho varias ocasiones, ¿no? Es algo que yo no conozco, pero que al final del día tú tomaste como ejemplo, como tú dijiste, con errores, con cosas buenas a tu papá, y entonces intentaste crear una versión de ti, pero siguiendo, por decirlo así, su ejemplo. Sí, claro, y sobre todo es que todos tenemos una base para algo. O sea, algo que un principio de psicología que hoy en día es muy sonado es que los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Y es muy cierto, o sea, yo recuerdo que mi papá pues era un hombre proveedor, o sea, faltaba el gas y mi papá se movía por conseguir el gas. Faltaba alimento y se movía para conseguir alimento. Y no solamente él, sino también mi mamá. O sea, lo sorprendente es que mi mamá siempre hicieron un equipo. Y como lo comento, si hubo diferencias. Al final de cuentas, cuando vives con otra persona, pues tienes ciertas diferencias con ella, ¿no? Pero eso no exime a que no le hayan echado las ganas juntos, ¿no? Claro. Entonces yo tuve pues la oportunidad, pues no, afortunadamente o desafortunadamente no vivimos en una familia fragmentada o con problemas sociales ni demás. O sea, vivimos una familia lo más tranquila posible, ¿no? Y sí, yo de joven la regaba, me regañaban y de todo, pero pues al final de cuentas pienso yo que tuve la oportunidad de vivir en una familia lo más socialmente aceptable. Y hablando precisamente de ese tema que nos lleva a la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿tú sientes que tuviste carencias tanto económicas como emocionales en este sentido de familia tradicional, donde tu papá mayoritariamente pues trabajaba y tu mami mayoritariamente se quedaba en casa? Pues fíjate que sí y no, ok. Sí, ¿por qué? Porque carencias siempre existen. O sea, carencias materiales y físicas siempre van a existir. O sea, yo creo que una persona que no tenga esas carencias es porque económicamente está bien parado, bien posicionado y pues lo suple, ¿no? Por otro lado, y carencias emocionales, pienso que en mi caso muy personal, de alguna manera sí las hubo, pero no de un gran impacto. O sea, no de un gran impacto de que yo diga, puta, es que mi papá, mi mamá, esto, lo otro. No, la verdad es que no. Conforme la marcha del tiempo lo fui madurando y lo fui asimilando, ¿no?
Por otro lado, yo te puedo decir que no tuve carencias. O sea, yo te puedo decir que me sentí la persona desafortunada en algún momento de tener pues, a mis dos padres. Me sentí la persona desafortunada de tener comida que llevarme a la boca. O sea, llegó un momento en mi vida en que valoré lo mínimo que tenía, ¿no? Y para mí, pues no sufría carencias. Pero, por ejemplo, en este sentido, cuando tu papá viene de un pueblo, de una familia donde no sé cómo era tu abuelito, tal vez golpeador, porque era pues lo común en ese tiempo. O sea, tu papá les demostraba afecto, era alguien que les decía cosas. O sea, ¿cómo en ese sentido era tu papá con ustedes? Sí, justo, iba para allá. En el aspecto emocional, fíjate que es algo sorprendente lo que platicábamos en el podcast anterior. No recibí amor, pero rompo esa línea y doy amor, ¿no? Lo mencionábamos ayer. Bueno, pues en el caso de mi papá no fue un hombre golpeador. Mi papá, no te puedo decir, ay, fue el más cariñoso del mundo, porque la verdad es que no. Él era un hombre muy como que reservado, o bueno, seco, no demostraba afecto, no demostraba sus emociones, sus sentimientos. Por su forma de crianza, pero mi mamá le comentaba alguna situación que tenía con alguno de mis hermanos o conmigo, y mi papá se sentaba y conversaba con nosotros. O sea, nos daba el tiempo de decir, a ver, Abraham o Josué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Y entonces nos daba ese tiempo de charlar. Era muy raro que mi papá agarrara y nos abrazara, ¿no? Pero él sí nos dedicaba esa atención. Cuando él veía que nos hacía falta algo, pues buscaba la forma de suplirla. Y emocionalmente, mi papá, te digo, no era muy expresivo, pero sí conversaba con nosotros. O sea, sí nos daba el tiempo. Cuando nos llamaba la atención era el flinch, sí, o sea, sí estaba, ¿no?, presente al final. Ajá, estaba ahí, mi papá estaba ahí. Y recuerdo un detalle, ¿no? Ya, para ir concluyendo con este punto. Recuerdo un detalle muy importante, que todos los días a las 2 o 3 de la tarde que él iba a comer, porque él era godín, iba a comer, llamaba a la casa, preguntaba por nosotros, o sea, preguntaba con mi mamá por nosotros. Y si mi mamá le decía alguna situación, oye, ¿qué crees que este canijo va mal en la escuela? ¿Qué crees que este canijo se peleó en la calle? ¿Qué crees que es X situación? Porque éramos hombres, puros hombres. Mi papá llegaba en la noche y, a ver, ¿en dónde está? No, tráemelo, siéntate en la mesa, vamos a hablar. O sea, el estilo de educación era totalmente distinto. Y incluso a lo que mis abuelos en su momento nos llegaron a platicar. Por ejemplo, mi abuelo, su papá era un padre ausente. Era alguien que deja a los hijos con la mamá y fíjate cómo fue. Ajá, y la mamá pues también en su momento pues tenía que trabajar para darles de comer, ¿no? Y pues se ausentaban los padres. Entonces eran de esa generación que crecieron conforme Dios les dio a entender para crecer. Sí. Entonces es esa la forma en la que era. Y entonces, en este sentido, ¿cómo se tomaban las decisiones en tu casa? Porque ahora que nosotros conversábamos, que vivimos juntos, se nota la diferencia, ¿no?, de crianzas. Sí. Porque, por ejemplo, en mi caso solo existía mi mamá, como te lo expliqué pues en el podcast pasado, Sí, ¿no? claro. Entonces, en este caso, cuando hay solamente uno, esa persona, bien o mal, toma las decisiones. Y Sí. tiene que sufrir esas consecuencias. Sí, claro. Pero en tu caso, que existían ambos padres, ¿cómo se realizaba esta dinámica? Pues yo creo que era algo diplomáticamente hermoso. ¿A qué voy con diplomáticamente hermoso? O sea, mi papá tenía una idea, decía, tengo una idea millonaria, vamos a poner un negocio, ¿no? Y decía mi mamá, a ver. O sea, que era algo común de tu papá. Algo común de mi papá es que mi papá quería ser comerciante, o sea, él se quería dedicar al comercio. Bueno, esa es la parte. Pero no sé, había una situación, un problema. Vamos a poner un ejemplo, comprar un carro, ¿no? Ok, mi papá llegaba con la marihuanada de decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a recibir, no sé, el aguinaldo, vamos a comprar un carro. Y entonces mi mamá agarraba y le decía, oye, mira, pero pues están estas faltantes, se requiere esto, tus hijos, yo, la casa, ¿no?
Entonces era una diplomacia, no te estoy hablando de que se haya tocado a lo mejor 1 o 2 veces, o 1 o 2 horas, estoy hablando que era una diplomacia. Lo hablaban. Y lo hablaban, y lo hablaban, y lo hablaban, hasta que los dos llegaban a un fin. O sea, mi papá no agarraba y decía, vamos a comprar un carro Y esto se hace. Y se va a hacer y mis pantalones así lo dicen y lo vamos a hacer. No, mi papá no era así. Y viceversa, mi mamá. Mi mamá tenía, no sé, una idea, o no sé, vamos a comprar, no sé, algo que haga falta en la casa. X cosa, ¿no? Y mi mamá no agarraba y decía, ya agarré y lo pedí, ahora lo pagas. No, mi mamá agarraba y le decía a mi papá, oye, ¿sabes qué? Necesito este artículo. Ya lo vi, ¿cómo ves? Y mi papá le decía, bueno, sí, mira, aguántame una quincena, aguántame un mes. Y llegaban a un acuerdo y tomaban las decisiones. Juntos. O sea, nunca era que mi mamá impusiera lo que ella decía, ni que mi papá impusiera lo que él decía. O sea, era, y les digo, eran unas charlas, yo recuerdo a mi papá, algo que sí tenía, era que le tenías que creer la mitad al hombre, pero eran charlas extensas sobre el mismo tema. Y por ejemplo, en este sentido de que tú viviste bajo esa familia tradicional, cuando nosotros pues nos juntamos en nuestro noviazgo y ves la forma de crianza que yo tenía y ahora yo aprendo la forma de crianza que tú tenías, ¿tú pensaste que la mejor opción, o cómo llegaste a esa conclusión de que la mejor opción sería tener una familia tradicional? Bueno, pues es una pregunta bien interesante y aquí voy a recapitular un poquito de lo que vivimos. No sé, no recuerdo si en el podcast pasado lo mencionamos, pero sí el matriarcado con el que tú venías y el machismo que yo traía, sí chocaron. Muchas veces. Muchas veces chocaron, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que yo recordaba y decía, a ver, espérate ahora. No vas a ganar nada peleando y tampoco vas a ganar nada cediéndolo todo. Entonces, cuando sucedía eso en nuestro noviazgo, pues la verdad, chicos, eran horas de charla, hasta de conflictos, ¿eh? O sea, yo les puedo decir... Sí, que yo pensaba de una forma y que tú pensabas de otra forma y que al final de cuentas los dos creíamos que eso era lo correcto. Exacto, justo, porque de eso venimos, ¿no? Y de eso estamos acostumbrados y estamos adaptados a ese estilo de vida. Entonces, yo pues sí conversé, ¿no? con mi esposa, yo le decía, no, es que yo, cuando éramos novios, ¿no? Yo le decía, es que yo nada más me voy a dedicar a proveer. Y se acabó. Y ella me decía, no, pero pues yo también quiero entrarle, ¿no? Al ruedo. Y yo le decía, no, pero es que tú no, pues espera, para eso estoy yo, ¿no? Y entonces empezamos a tener esas situaciones. Pero ¿qué pasa? Yo, la verdad, siendo muy honesto, mucho tiempo, muchas ocasiones me puse a analizar y yo decía, no, tenemos que formar un equipo. Los tiempos cambian, muchachos, y los tiempos de hoy en día no son los tiempos de hace 10 años, es más, no es el tiempo de hace un año o el año que está en conclusión o en inicio, sino que tenemos que irnos... La inflación, el costo de la vida... Tenemos que irnos adaptando, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que, ok, yo ahorita, y lo vamos a ver en el siguiente podcast, ¿no? Pero yo ahorita pues trabajo, tú me ayudas en las casas del hogar. Si yo te puedo ayudar o requieres mi ayuda para las cosas del hogar, adelante. Y entonces yo en su momento pues yo le decía, ¿no? Pero si la circunstancia cambia y yo necesitara que tú me ayudes a trabajar, porque les digo, los tiempos cambian. Pues no, yo no me negué. No se negó, o sea, dijo, sí, yo entro y ahí estoy, ¿no? Firme. Y dije, wow, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a hacer, y lo más importante, chicos, es hacer prueba y error. En todos los proyectos que tú inicies es prueba y error. En el podcast pasado comentaba a mi esposa que le ha sido difícil, ¿no? Mantenerse pues en casa a veces, porque ella era una mujer totalmente trabajadora. O sea, yo la conocí independiente, trabajadora, luchona, me daba obsequios y yo decía, oh, a veces yo era la novia, ¿no? De la relación, entonces a veces se complica, pero estamos en ese proceso también de prueba y error, ¿no? De adaptarnos. Quien quite más adelante, pues ella ahora tenga que salir y yo me quede, ¿no? En el hogar, y eso no me va a quitar nada. ¿Y cómo fue que tú rompiste precisamente con ese estereotipo que venías de
las cosas tienen que hacerse de esta forma? En primera instancia, chicos, pues yo consideré que mi matrimonio o mi estilo de vida depende de mí. No va a depender de lo que le parezca correcto a otras personas, llámense padres, llámense abuelos, llámense tíos, parientes, familia en general. ¿Sale? Mi estilo de vida va a depender de mí y de mis decisiones. Entonces yo decidí romper con todo esto. ¿Por qué? Porque si yo no tomo la decisión de decir, necesito el apoyo de mi esposa para poder salir adelante, porque déjame decirte que mis tíos, hasta maternos, son de no, la esposa se tiene que quedar en casa. Tíos paternos también, la esposa se tiene que quedar en casa. O sea, yo te hablo del entorno en el que me desarrollé, ¿no? Pero yo he decidido que no necesariamente mi esposa tiene que quedarse en casa. Y es por eso que estamos emprendiendo esta clase de proyectos. Claro. Justo, ¿no? Entonces, yo lo decidí porque a mí no me interesó que si está bien, que si está mal, que si va de acuerdo al estilo de vida de mis abuelos. Ese fue su estilo de vida de ellos. Al estilo de vida de mis tíos, ese fue el estilo de vida de ellos. Ahorita estamos en 2024, 2025 y ya se tiene que cambiar. Sí, y me tengo que adaptar. Y no nada más yo, sino mi familia. Nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Entonces, si nosotros no rompemos con esto, chicos, muchas veces es pelear, familias disfuncionales, familias, ¿cómo me dijiste? Fragmentadas, ¿verdad? Y no solamente, lo peor de esto es que el impacto no solamente viene en nosotros como adultos, viene en los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi niño viera que yo soy machista y se hace lo que mis calzones dicen de esto y lo otro, el día de mañana él en su próxima relación, en su primera relación que tenga, lo va a imitar, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo que yo también decidí que él no viva. Claro, insisto, él va a vivir su vida, pero de momento lo que él vea, escuche, lo va a imitar en un futuro. Si no es ahorita, en un futuro, ¿no? Sí, entonces sí. Eso fue lo que pasó. Y es que ahora este tipo de crianza que estamos intentando implementar, pues es la combinación de ambas, por decirlo así, ¿no? Hoy, por ejemplo, acabamos de terminar de comer y él nos ayudó, por ejemplo, a recoger los trastes, algo que la verdad algunos hombres agarran y dicen, no, yo por qué lo voy a hacer, pero estas cosas de que él vea que somos un equipo, que tanto el color rosa puede ser de niño o de niña, o el azul del niño o de niña, hace que esto se rompa, estos estigmas, que no es malo fungir labores del hogar, pero que tampoco es malo ser un hombre en ese sentido proveedor. O una mujer proveedora. Sí, claro. Entonces, en este sentido, a ti, ¿qué te pareció esta forma en la que estamos intentando criar a Eliel? ¿Cómo tú cambiaste aparte esa percepción y aceptaste esta forma de crianza que actualmente estamos teniendo? Pues fíjate que sí, inicialmente fue un tanto difícil, por ejemplo, el tema de los colores. Algo muy chusco, ¿no? O sea, yo todavía crecí, yo soy del 99, yo todavía crecí con la idea de que el rosa es de niñas y el azul es de niños. Pero eso es algo que yo ya no le puedo meter a mi hijo ahorita, porque ya los tiempos cambiaron, ¿no? Ahora bien, la idea de que ha cambiado de que, por ejemplo, mamá o papá pueden ser proveedores, mamá o papá se pueden quedar en casa, mamá o papá pueden hacer las labores del hogar, ha cambiado porque yo no sé las circunstancias me orillen a eso. Creo que sería peor que yo quisiera mantener el tradicionalismo y que mi circunstancia me obligue a quedarme en casa, ¿no? O sea, creo que quedo más mal yo, personalmente, ¿no? Y entonces eso ha derivado de que nosotros nos adaptemos y que este tipo de crianza que estamos teniendo con Eliel, pues lo vayamos, pues más que implementando, lo vayamos adaptando a las necesidades que el propio niño tiene socialmente. ¿Por qué? Porque si socialmente, ustedes lo saben, chicos, esto del internet y de las redes, pues ya está al full, ¿no? Entonces es algo que él va a ver socialmente allá afuera. Pero si yo le digo, no, es que el rosa es niña, él allá afuera, aparte que lo va a reflejar, pues se puede meter hasta ahora en burlas, en problemáticas. Al entregar un trabajo estudiantil, pues, oye hijo, pues es que esto es rosa, no, es que mi papá me dijo que el rosa es de niñas.
No, o sea, el rosa es un color, o sea, se acabó, ¿no? Entonces tenemos que irnos adaptando porque al final del día tenemos que criar a un adulto funcional. Ojo, un adulto funcional en todos los aspectos. Un adulto que sepa lavarse un calcetín, prepararse un huevo y que sepa ir a trabajar, ¿no? O emprender. Sí, al final del día no para minimizar ninguna actividad, a otra persona, sí, sino claro. más bien para que él pueda salir adelante. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un niño, ¿no? Un Sí. pequeño, pero no sabemos si en el futuro podamos tener, por ejemplo, una niña. Y la crianza, al final del día, aunque va a ser la misma, no tiene que diferir entre un género y el otro. Justo, no tiene que diferir y sobre todo no vamos a hacer la diferencia de que, porque ha sucedido, chicos, yo no sé si te encuentres en esa situación, pero actualmente he escuchado de casos en el que es que a la niña se le educa Para estar en casa. para estar en casa y ser niña. Sí. No, espérate, cara. Se edúcala, sí, para hacer cosas del hogar, justo, pero también para valerse por sí misma Claro. y viceversa. Al hombre no lo vas a educar nada más para que sepa trabajar. Lo vas a educar para que sepa hacer las labores del hogar y valerse por sí mismo, Claro. ¿no? Entonces yo creo que el tema de las generaciones y de las adaptaciones ahorita es muy importante, chicos. Nosotros estamos adaptando nuestra forma de crianza, estamos aprendiendo y ese es uno de los propósitos de este podcast, que es aprender y compartirlo con ustedes. Hay cositas que de repente se nos cuatrapean las ideas, pero no pasa con que nos tomemos un café, lo conversemos e incluso investiguemos este TikTok que nos está espiando en estos momentos. Pues, para que nos dé tips de crianza. Nos dé tips de crianza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no lo sabemos todo. Y los métodos ambiguos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de nuestros parientes, de nuestros vecinos incluso, ya no necesariamente funcionan en esta época. No son funcionales en su totalidad. Hay Claro. cosas que sí, pero no en su totalidad. Claro. Y es bonito, ¿no? Al final del día, ser esta generación que está rompiendo con eso, con esos estereotipos, con esa forma de educación que las cosas son cuadradas o rectangulares o circulares porque así lo ha dicho toda la vida a todos. Entonces, en este sentido es por eso, ¿no? La verdad, yo te agradezco mucho. Creo que estos dos podcasts aparte de que nosotros eran cosas que ya conocíamos, han ido abriendo un poco la posibilidad de cómo nuestros estilos de crianza se ven reflejados, pero no para mal, no para entrar en una contienda o en un conflicto, sino para unificarlos y entonces que de esta forma pues ya nosotros podamos hacerlo distinto. Sí, mi amor, no, pues nada que agradecer, ¿no? De hecho, esto creo que nos está ayudando también a conocernos un poquito más, a abrir nuestra mente y sobre todo, pues saber que hay personas que comparten estas ideas y aquellos que no, pues también saber que hay personas que también no lo comparten. Claro. Muy válido. Entonces, chicos, pues nosotros hasta el día de hoy vamos a concluir este tema de las crianzas. Ya los invitamos nuevamente a que nos regalen un like, que se suscriban a este canal y por supuesto, si les gustó el video, compartirlo con sus amigos. Si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna reclamación, que espero no sean muchas, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Les dejamos nuestras redes sociales y también los invito a que me visiten en mi canal principal. Claro. Entonces nos despedimos de ustedes, nos dio mucho gusto que estuvieran en esta segunda conversación que tuvimos, porque para eso es, para que nosotros, aparte de conocernos, pues podamos llegar a más personas y entonces algo de lo que tal vez nosotros estamos haciendo pueda ayudar a quien nos está oyendo o viendo en este podcast. Entonces les queremos agradecer muchísimo, nos vemos la próxima semana, suscríbanse y dejen sus comentarios, por favor. Nos estamos viendo, chicos, chau chau.